Bueno, Boker Tov a todos, Shavua Tov. Estamos comenzando una nueva semana. Vimos ayer la Parashá. Como siempre, tomamos un tema que está basado en la Parashá y tratamos de extraer algún valor, alguna enseñanza, algo que tenga alguna proyección en nuestras vidas. La Parashá se llama, de este Shabbat, Parashat Beshalach. Y también se llama Shabbat Shirah, o sea, también es el Shabbat del canto. Y el tema principal, como ustedes saben, es el cruce del Mar Rojo. Ese momento, yo diría, fundacional en la historia del judaísmo, ¿no? De nuestro pueblo. El momento en que el pueblo judío atraviesa las embravecidas aguas del Mar Rojo o el Mar de los Juncos, como en camino a la tierra de la libertad. Y esto es lo que también da pie y razón de ser a la fiesta de Pesaj, a la festividad nuestra de Pascua, de Pesaj. Interesantemente, Pesaj viene de saltear. En hebreo tiene esa connotación histórica de lifsoas, que significa pasar por encima de. Y un sentido para este Pesaj podría ser saltear no solamente por encima de las casas de los hebreos, como fue el original, sino también saltear por encima de limitaciones que existían en la tierra de Egipto. Según los comentaristas, según la Kabbalah, la situación en Egipto no era solamente de opresión física, de la esclavitud, sino que también había un tema de degradación moral también. O sea, como que se había llegado muy bajo en ese proceso de tornarse robots, autómatas. Habían dejado de ser casi humanos. Fíjense que según la Kabbalah había 49 grados de Tum'ah. O sea, había 49 grados de imperfección, si ustedes quieren, o de contaminación. O sea, que habían llegado al punto más bajo, son 50 el número redondo, el máximo, son 50. Habían llegado al 49. Si se quedaban un poco más, perdían. O sea que había que salir en ese momento. No podían demorarlo, por eso está un poco ese sentido de presión en Pesaj, apuro. Había que hacerlo en ese momento para no perder el tren, para no perder el bote. Entonces, Beshalach significa cuando el faraón dejó ir a los judíos, dejó ir y llegaron a un punto, y ese es el tema que me quiero centrar en esta primera parte, ese momento crítico, digamos que los hebreos, los hijos de Israel, estaban huyendo, porque al final las huestes del faraón estaban atrás, persiguiéndolos, y quedaron entre las huestes del faraón atrás y el mar adelante. Un segundito. En ese momento, la Torá cuenta que los hijos de Israel se pusieron a rezar. Moshe los condujo en un rezo. Y Dios les dice, pónganse en movimiento, como diciendo, empiecen a marchar. Llegaron al mar y como que frente a esas aguas bravas, esas aguas turbulentas, como que los hebreos se paralizaron. Estaban entre dos peligros mortales, los egipcios y el mar. Según los comentaristas, obviamente acá se produjo una escena muy, muy, muy especial. Nosotros sabemos que, según el texto mismo, se produce un gran milagro ahí, el famoso milagro de la apertura de las aguas. Los judíos están por pasar, las aguas se abren y se constituyen en dos murallas de protección, y después pasan los egipcios y los egipcios se hunden y son cubiertos por las aguas y no sobreviven. Eso se llama el famoso Nes, el Nes. En hebreo significa algo maravilloso. Tal vez la traducción sería sobrenatural, sobrenatural. Por supuesto que hay explicaciones
más naturistas en nuestros tiempos, digamos de que lo vinculan con mareas, el movimiento de las mareas, que justo en ese momento había marea baja, marea alta, en fin, yo no quiero entrar en esa disquisición, en ese tipo de razonamientos. A mí lo que me interesa es un poco el comentario del Midrash, cómo nuestros sabios leen ese capítulo, y le dan un twist, le dan un matiz muy interesante, que de alguna forma cambia un poco el sentido del relato. Por ejemplo, dicen nuestros sabios que cuando llegan, los hebreos llegan cerca del mar, de repente los príncipes empiezan a discutir. Se produce una especie de competencia de cordialidad. Había que seguir marchando, había que entrar al agua. Entonces un príncipe le dice al otro, los jefes de las tribus, ¿no? Dice, no, por favor, pase usted primero. El otro dice, no, por favor, pase usted. Un poco se pasaban el cabot, ¿no es cierto? Nadie quería entrar al agua, estaban en pánico. No, por favor, usted primero. Pero hasta que, mientras estaban discutiendo, estaban en este tipo de juego, o de cortesías, de repente una persona, un miembro del pueblo, que se llamaba Nachshon ben Aminadab, salta al agua, y las aguas lo empiezan a cubrir a este Nachshon, de la tribu de Judá. Hasta un punto en donde las aguas lo están como que recubriendo, ya llegan a las narices, y en ese momento, cuando ya estaba por perecer, en ese momento crítico, las aguas se abren. Se produjo el milagro. Es interesante este relato. Es decir, no lo busquen en la Torá, no está en el relato bíblico, no está en Beshalach. Esto es un relato rabínico, una leyenda que de alguna forma reescribe la saga del cruce del Mar Rojo y de repente focaliza en el factor humano. O sea, el milagro se produjo porque hubo alguien que se tiró al agua, que juntó coraje, puso un pie detrás de otro y siguió camino, sin importar nada. O sea, en ese momento lo que él tuvo en mente es atravesar, cumplir. Les voy a citar un párrafo muy interesante del Talmud de Jerusalén. Ustedes saben que hay dos Talmud, el Talmud de Babilonia, que es el más conocido, el que se estudia en general, y está el Talmud de Jerusalén, que ambos Talmud contienen muchos midrashim, o sea, historias rabínicas. Pero este es menos conocido, este midrash. También al respecto del debate interno entre los hebreos. Dice Tanya, o sea, este es el estudio, el párrafo. Arba kitot nasula boteinu alayam. Había, en realidad, en el debate, viste que se dice que 2 judíos, 3 opiniones. Es ese dicho. 2 judíos, 3, nos gusta debatir. 2 judíos, 3 opiniones. Bueno, acá había 4 opiniones. Dice, Arba kitot, había 4 grupos. Ajat omeret nipol layam. O sea, un grupo decía, vamos a seguir adelante, vamos a tirarnos al agua. Perdido por perdido, ya no hay lo que hacer. Veajat omeret nachzor le Mitzrayim. Otro grupo decía, vamos a volver para atrás, vamos a dar marcha atrás, vamos a volver a Egipto, vamos a volver a ser esclavos. Mejor malo conocido. Volvamos para atrás. Veajat omeret naase eimaem milhamá. Vamos a guerrear con los egipcios. Que también era un acto suicida, obviamente, porque un grupo de esclavos no iba a competir o guerrear contra un ejército organizado y con experiencia como los egipcios. Pero igual. Veajat omeret netzabeach kenegdam. Vamos a gritar, vamos a rezar. Solo nos queda el apoyo de Dios en esto.
como dice el rezo como último recurso. Entonces, acá tenemos una polémica, un debate interno. Quiere decir que había facciones de tirarse al agua, de guerrear, de rezar, o de volver a Egipto. Y mientras se producía ese debate, ahí fue que Nachshon saltó al agua. Él no estaba en ese debate. Él tenía su propia agenda, tenía su propio sueño. Él tenía que seguir adelante sí o sí. De paso, la palabra, esto lo doy como una referencia contemporánea, en Israel, cuando alguien se refiere a Nachshon, el término Nachshon quedó como una denominación, un mote para los que se arrojan en primer lugar, los que se alistan para una misión en primer lugar. Sería la valentía máxima, pertenecer al grupo de los Nachshonim. En base a esta leyenda, en base a este cuento, es que quedó la figura de Nachshon como una figura sobresaliente, súper destacada. Yo por eso titulé esta charla, esta conversación que vamos a tener hoy, como el salto cuántico. Un salto cuántico. Es decir, lo que hizo Nachshon fue algo imponente. Alguien explicó en la Kabbalah, se habla de no Yam Suf, el mar de los juncos, sino Yam Sof, Ein Sof sería, ¿no? Un salto a lo infinito, donde se conjugan ahí varios factores. Les voy a contar una, ya que les referí, les conté de Israel. Hay una historia famosa en Israel, medio jocosa, que cuenta de en Israel en un momento determinado había una situación muy complicada, económica, de esas crisis recurrentes, una tasa de inflación muy alta, desempleo, desbordado de Olim Hadashim, nuevos inmigrantes. Había una discusión en el Parlamento sobre la situación económica y qué hacer. Entonces un diputado presentó una moción, dice, yo propongo que le declaremos la guerra a Estados Unidos. Dice, ¿cómo? Sí, sí. Dice, mira, declaramos la guerra, perdemos, obviamente, Estados Unidos invade y nos asiste en la reconstrucción, nos ayuda para reconstruir los caminos, los hospitales, las escuelas, nos da préstamos a intereses ínfimos, como hizo después de la Segunda Guerra en Europa, Plan Marshall. Dice, tenemos todas de ganar. Entonces dice otro diputado, le responde y le dice, ¿y si ganamos? ¿Y si le ganamos? O sea, hay veces que se dan situaciones en donde la realidad presenta un escenario de lo imposible, algo impensable, impensable, como ganarle a Estados Unidos. En este caso, acá se produjo lo que se llama un salto de fe. ¿Ustedes conocen esa expresión, ese salto de fe? Esta expresión la acuñó un teólogo protestante en Estados Unidos, Leap of Faith, se llama, Niebuhr. Entonces, él habla de que hay ciertos momentos donde uno tiene que dejar de lado un poco la razón, los criterios más racionales, y hacer algo, seguir los dictados del corazón, o del sueño, o de la fe, ¿no es cierto? Si yo creo que algo va a suceder, ¿no es cierto? Entonces, sigo los dictados. Me dejo llevar por mi vocación. A lo cual Heschel, nuestro filósofo Abraham Yoshua Heschel, él dijo que el judaísmo, a diferencia del cristianismo, no habla tanto de salto de fe como salto de la acción. ¿Ok? Salto de la acción. O sea, la fe es importante, pero lo que de últimas define es lo que vas a hacer. El verdadero salto realmente, el salto de la acción. Poner un pie
atrás de otro. ¿Se acuerdan esa famosa frase, esa famosa escena que siempre la recordamos? Hace poquito fue el aniversario de Martin Luther King Jr., y Heschel marchó con él en Alabama en la manifestación, y él dijo en esa famosa frase, dice, yo sentí que mis pies rezaban. Él rezaba con sus pies. Quiere decir, el salto de la acción. Hay momentos en que permanecer igual significa estancamiento del yo y del alma. Y eso lo aprendemos un poco de este episodio de Nachshon, cómo es importante ese salto de acción. Y no dejarse llevar por los miedos naturales. Todos tenemos miedos naturales en situaciones difíciles, atemorizantes. Miedos, por ejemplo, en este caso, a perder la vida, a perecer. Miedo a la muerte. Hay veces que dejamos de hacer cosas o dejamos de dar saltos en lo personal por temores al que dirán, miedo al fracasar. Son factores importantes que pesan en nuestras decisiones, en hacer y no hacer. ¿Qué cosas hay en nuestra vida que nos inducen a no hacer, a quedarnos en la cómoda, lo que se llama en psicología la zona de confort? Zona de confort quiere decir, en psicología, una zona donde nos hemos habituado a un determinado status quo, que puede ser bueno o malo, no quiere decir que estamos súper bien, al contrario, o sea, puede ser en un sentido o en otro, pero como que nos quedamos ahí, estáticos, pudiendo avanzar y pudiendo realizar cosas grandes. Salir de la zona de confort para pasar a lo que se llama la zona de aprendizaje. Si te quedas en la zona de confort no vas a aprender mucho. Vas a estar en una situación cómoda, confortable, pero no vas a aprender cosas nuevas. No vas a expandir tu horizonte. Salir de esa parálisis que atacó a los hebreos en ese momento, seguir marchando para poder ver más allá. Y esa es la diferencia entre Nachshon. ¿Se acuerdan que el primer grupo decía que había que tirarse al agua? Pero aparentemente era lo mismo que decía Nachshon, o que hizo Nachshon. Sin embargo, el caso de Nachshon no era simplemente tirarse al agua, sino arrojarse al agua, con una visión más allá. Él veía lo que seguía después. Él veía con los ojos de su alma el futuro. Ya se imaginaba el panorama de Sinaí, la llegada a la tierra, el cumplimiento de la profecía, etcétera, etcétera. Era un ideal que estaba atrás de la decisión. Y yo estuve, cuando leo este episodio de Nachshon y lo que significa el salto cuántico, que es un salto abrupto, un salto inimaginable desde el punto de vista racional, este salto de la acción. Pienso en ejemplos de nuestra propia historia, de la historia judía contemporánea. Podemos tomar de la historia universal, etc. Podemos encontrar muchos ejemplos de vidas, de Nachshonim, de Nachshons en nuestro medio también. Por ejemplo, me acuerdo de, si queremos mencionar a alguien, un Nachshon de nuestro tiempo es Theodor Herzl, el fundador del Estado de Israel, el padre del Estado de Israel, el visionario. Theodor Herzl, él fue el visionario del Estado judío, ese es lo que él escribió, él presentó la plataforma del futuro Estado. Final del siglo XIX. Él fue el creador del movimiento sionista, él creó el movimiento que articuló el retorno a Sion y la fundación del Estado. Y se cuenta que Theodor Herzl, en un momento determinado, dudó de su estabilidad psicológica. O sea, pensó que estaba chiflado, que no estaba bien de la cabeza. Y lo consultó con un médico, un psiquiatra.
llamado Max Nordau. No sé si le suena. Max, es decir, le consultó porque él estaba obsesionado, Theodor Herzl, por el antisemitismo galopante de ese momento en Europa. Entonces, Herzl le comenta a Nordau, al médico, le presenta su idea de solucionar el antisemitismo creando un Estado propio, un Estado judío. Dice, doctor, le dice Herzl, según la anécdota, dice, doctor, ¿usted cree que estoy loco? Nordau le dice, mire, si usted está loco, estamos todos locos con usted. Dice, cuenta conmigo. Y efectivamente, Nordau se convirtió en su mano derecha, en su segundo, fue el vicepresidente. O sea que Herzl también era un acción. O sea, él tenía en la mente de él, ya había diseñado ese futuro Estado, ya se lo imaginaba. Y tuvo que chocar con todos los establishments de la época, tanto generales como dentro de la colectividad, dentro del pueblo judío, que lo miraban realmente como un loco. En ese momento, ¿quieren otro ejemplo? También siguiendo la misma tónica del pueblo de Israel, el caso de Ben Gurión, primer ministro de Israel, el primero, el que declaró la independencia. Si ustedes van a las actas de la historia de la fundación del Estado, van a ver que en esas famosas, esas horas críticas, en donde se debatía en el gabinete si declarar o no la fundación del Estado, no había consenso para nada. Muchos miembros del gabinete opinaban que no era el tiempo, las condiciones no estaban maduras, había que esperar, desde el punto de vista geopolítico, de alianzas, de apoyos de las potencias. Y Ben Gurión dijo, este es el momento, hay que hacerlo, sí o sí. Y ahí hizo la famosa declaración del Estado. Es decir, con una opinión en contra de lo que era la mayoría en ese momento. Y gracias a Dios que así fue. Al terminar esta parte, ya que hablamos de hombres famosos, hablamos de Nachshon, hablamos de Moshe, obviamente. Hay otra figura que sobresale también en esta parashá, que es la figura de Miriam, la hermana, que también fue una Nachshonit, si se me permite la expresión, una Nachshon a su manera. Ella también sobresale como alguien que dio un salto de la acción. Se cuenta que así se la llama en este capítulo. En este capítulo de Beshalach se la llama Miriam Aneviá, Miriam la profetisa. Quiere decir que se le reconoce un estatus profético. Y se cuenta que cuando los hebreos pasan el mar y prorrumpen en cántico, liderados por Moshe, el famoso cántico del mar, el Shirat Hayam, cántico de glorificación a Dios por el cruce milagroso y la salvación, ese Shirat Hayam, entonces dice el pasuk, dice el versículo que Miriam tomó los panderos, Batikaj Miriam, Aneviá, es decir, ella tomó los panderos y junto con las mujeres empezaron a danzar al son de los instrumentos. Y a cantar, como si fuera el eco, digamos así, la segunda voz. Que Moshe lideraba a los hombres, Moshe cantaba, Miriam y las mujeres danzaban y cantaban. Alguien preguntó una vez, interesante, dice, ¿de dónde salieron esos panderos, esos tupim? Es decir, al final nosotros sabemos que los hijos de Israel salieron de Egipto
a los apurones. Salieron disparando, se escaparon. Uno podría pensar que en esas condiciones uno se lleva lo esencial, ¿cierto? En una situación crítica. ¿De dónde las mujeres sacaron tiempo y espacio para colocarlos? ¿Por qué llevar los panderos? No tenía mucho sentido. Entonces, la respuesta tal vez está en que estas mujeres, Miriam en particular, ella ya se imaginaba el escenario, ya lo prefiguraba en su corazón, de que iba a producirse el resultado, se iba a cumplir esa profecía. Por eso se llama Miriam Aneviá, Miriam la profetisa. Y por eso es que llevó los instrumentos, y por eso participó en ese festejo, en esa celebración. Ella ya lo anticipaba, ya lo sabía. Y ahí está el elemento de salto, otra que tuvo el salto. Interesantemente, según la tradición, a Miriam se le atribuye otro milagro, que es que gracias a ella, mientras ella estaba con vida, había una fuente milagrosa, una fuente de agua que los acompañaba a los hebreos por el desierto. Como el árbol está asociado a la vida, ¿no es cierto? A la protección, al cuidado, como que Miriam está asociada a ese rol. Según el texto, cuando ella muere, Miriam muere, ahí los judíos empiezan a protestar por falta de agua. Bailonu, o sea, protestan. Significa que mientras ella estaba con vida, no había problemas con el agua. Hay inclusive, según esto lo cuento como una actualización, hay quienes en los modernos Seder, cuando se hace la celebración de Pesaj, en las casas, hay quienes ponen, yo por ejemplo, en nuestra casa, ponemos un vaso, así como tenemos una copa reservada para el profeta Elías, Eliau, el Kosiain, también ponemos una copa especial, la copa de Miriam, una copa de agua, para recordar el rol que ella tuvo en la producción del agua, en que tuvieron agua y pudieron seguir viviendo. Bueno, vamos a parar aquí un minutito. Quisiera escuchar si hay preguntas, alguna reacción, o ahora podemos hacer el unmute. Y los invito a participar. Rabino Kripper, eu tenho só uma dúvida. Aonde tem essa história do Nachshon, que se atirou na água? Você disse no Talmud, em algum lugar. Aonde? Sí, ya te digo. La figura de Nachshon aparece en el Midrash Rabbah. Midrash Rabbah. Sí, ahora, esa historia de los 4 grupos, ese debate interno, aparece en el tratado de Ta'anit, del Talmud de Jerusalén. Ta'anit, segundo capítulo del Talmud de Jerusalén, o Jerusolimitano, el Yerushalmi, se llama. La Alajá 2. Sí, obrigado, ¿eh? Por favor. Pero la figura ojo, cuando yo digo, por ejemplo, que está en el Midrash, significa que yo diría que Nachshon es un personaje favorito en la literatura rabínica. Aparece en muchas partes. O sea, como que hay mucha gente que hasta piensa que está en la Torá. O sea, el nombre de él aparece. En otro contexto, si aparece como un príncipe cuando se inaugura el santuario, el Mishkan, él aparece trayendo el sacrificio en primer lugar. Entonces, según el Midrash, la gente preguntaba, ¿por qué? ¿De dónde salió? ¿Por qué esos honores? Entonces alguien le recuerda, mira, que cuando la gente estaba paralizada ahí en la orilla, él fue quien santificó ese momento, es decir, hizo el salto de fe. Sí. Rabí. Sí. Buen día.
¿Quién habla? Daisy. Pero estoy tratando de ubicar la pantalla. Ravi, buen día a todos. Ahora ya te veo. Espera un segundito, por Sí. favor. Un segundito. Sí, dime. Cuando comenzó la conversación o el speech, usted habló de los 50 niveles de degradación que hay. ¿Puede explicar algo extra sobre eso? Me llamó mucho la atención. Sí, el número 50 es un número de la totalidad, está asociado a la totalidad. Hay ciertos números que son números simbólicos o paradigmáticos. Por ejemplo, el número 7, el número 10, 10 mandamientos, 7 días, etc. El número 50 también es el número de la totalidad. Fíjate vos que son 7 semanas de Pesaj hasta Shavuot. Son 7 semanas, son 50 días. 50 significa, está asociado con el monte Sinaí, con el último grado de pureza y de elevación. Es el 50, ¿ok? Quiere decir que si hubo 50, pasando los 49, también se reproduce para abajo. Así como hay 49 grados para arriba y 50 es el máximo, 49 para abajo también significa un descenso en la escala de santidad. De ahí viene el número 50 como número paradigmático. ¿Y la base de eso, dónde se puede encontrar? ¿Dónde hay bibliografía sobre esto? Yo lo voy a mandar por escrito. Voy a mandar la fuente. Gracias. Por favor. Okay. Mientras ustedes piensan, quería comentarles algo también. Alguien preguntó, claro, porque siempre se destaca el momento milagroso, sobrenatural del cruce del mar. La pregunta es, ¿no es importante confiar en milagros en la vida? Que algo sobrenatural puede pasar. Entonces dice el Talmud, hay una frase famosa en el Talmud que dice, Ein somjin alanes. No se debe confiar en milagros. Es una actitud muy realista frente a la vida. Quiere decir, milagros pueden ocurrir. Ocurren. Milagros evidentes, espectaculares. La mayor parte de las veces pasan desapercibidos. Son milagros apagados, pero ocurren. Milagros impactantes, pero dice el Talmud, no debemos confiar en esos milagros, o sea, no podés arriesgarte. Es importante ese salto de acción, ese salto cuántico en tu vida, emprendelo, pero tomando en cuenta riesgos calculados. O sea, no hagas locuras por eso. Riesgos calculados, tomando en cuenta ciertos parámetros, obviamente. Dice, Ein somjin alanes. El caso de Nachshon fue una combinación, digamos, de lo que se llama el esfuerzo personal, el arrojo personal, y el sentido de bitajón se llama, o sea, de fe, de confianza, de que el milagro se iba a producir. Pero no hacer locuras. Es decir, dar el salto, estudiar bien la situación, estudiar bien las circunstancias, ver a cuán lejos puede llegar. Y sobre todo, sigue avanzando hacia tu libertad. Porque eso de última es lo que rescatamos de este capítulo. La marcha hacia la libertad es una marcha incesante, constante.
infinita. Siempre nos estamos liberando de Egipto. Egipto quiere decir todo tipo de ataduras que nos anclan, anclajes, en cosas que nos esclavizan, que nos explotan, que nos limitan, que nos estrechan, pudiendo romper esa caparazón como la oruga, y empezar a volar, a agitar las alas como una mariposa. Ese es el salto cuántico. Si ustedes quieren una figura, un paradigma, es ese. La transformación de oruga a mariposa. Con riesgos calculados en hacer lo que piensas que es lo correcto. Dani. Hola. Sí. Hola. Sí. ¿Cómo te va? Hola, Edu. Buen día. ¿Qué tal? Esos saltos de acción. A mí me parece, aparte como somos gente grande ya, tienen que ser saltitos, me parece a mí, saltitos de acción. No pretender o pensar que se puede lograr algo muy grande, sino con pequeñas cosas, por ahí vamos a llegar a la meta que buscamos, digamos, ¿no? Ajá. O sea, tú... No buscar algo que por ahí está fuera de nuestras posibilidades en forma absoluta, sino por ahí dando pasitos más chicos, vamos arrimando, digamos. Claro, pero muchas veces somos presos de temores que nos asustan y no nos dejan avanzar. Y ni siquiera, y aún para dar esos saltitos, nos achicamos. Es decir, lo mejor me quedo en la mía, mejor estar acá, por lo menos, viste, apuesto lo seguro. ¿Entendés? También para dar saltitos chicos, como vos decís, también es importante, también se requiere coraje, se requiere mucha fe. Mira, yo ahora que la veo, te voy a dar un ejemplo, y vos lo conocés bien. Por ejemplo, disculpen que voy a citar algo, una anécdota personal, pero me inspira Janet, que está aquí, y no me deja mentir. Cuando estábamos en Israel, terminando para mis estudios de la Asmajá, para recibirme rabino, vivimos unos años en Jerusalén, y nosotros teníamos ya un programa para volver a Buenos Aires. Nuestra idea era volver a Buenos Aires, teníamos una especie de, llamémosle, de esquema con la AMIA y con el seminario para volver, y yo ya tenía un cargo, digamos, ya ofrecido para dirigir un instituto modelo en Argentina, amén de una tarea rabínica en el seminario. Yo ya tenía diseñado todo el plan. Y en ese momento, cuando ya estábamos por volver, recibo una llamada del rabino de Río de Janeiro, rabino jefe, el doctor Lemble, Heinrich Lemble, Enrique Lemble. Me llama y me ofrece, me invita a Río para ser rabino, su rabino asistente. Y yo estaba en Jerusalén y yo lo escuché a él, a la sazón un rabino veterano muy famoso, un patriarca en la comunidad de Río de Janeiro y de Brasil por extensión. Y yo pensé, lo tomé como una especie de llamado totalmente extraño. Digamos, ¿qué tengo que ver yo con Brasil? ¿Qué tenía que ver yo con el portugués, con la cultura brasilera? Ya tenía mi programa, pero accedí a una conversación con él. Nos encontramos. Y ahí se me encendieron muchas luces. Dije, ¿por qué no? ¿Por qué no conocer otro lugar nuevo? ¿Por qué no extender un poco el panorama? Ver
¿Qué pasa fuera de la General Paz? Por así decir, más allá de los límites y los confines conocidos por mí, que los conocía muy bien. Bueno, el resto es historia, como se dice. O sea, fui rabino en Río de Janeiro, llegué a Río de Janeiro y ahí conocí, por ejemplo, gente como Janet y su adorada familia y otra gente impresionante, gente sensacional, judíos de primera, y una estructura comunitaria que para mí era totalmente novedosa, nueva y creativa. Fue un saltito, sí, o sea, no es nada del otro mundo. Pero requería una cierta dosis de voluntad. Es decir, bueno, quiero cambiar, quiero conocer algo nuevo, conocer un ambiente nuevo, un continente nuevo, una cultura nueva. Pero el problema de ir a otros lugares es encontrarte con otra cultura, que es muy diferente a la tuya. Muy diferente. Bueno. Posso falar? Sim, pode. Você não conta a história toda. Primeiro que ser chamado pelo rabino Henrique Lemler já era uma honra para um jovem rabino. O Dr. Lemler já vinha conhecido da Alemanha, era uma figura excepcional. Espera ahí, Janet, te voy a traducir a medida que vas hablando porque no todo el mundo entiende portugués. Não, mas eu falo devagar, uma figura excepcional, Dr. Lemler, todo mundo entende. Dice que este señor, el rabino que me llamó, era una figura excepcional en Brasil, alguien fuera de lo común, que ya era conocido en Alemania como una autoridad. Sim, mas pior é que o Dr. Lemler, enquanto a estadia do Rabino Kripper como ajudante, Dr. Lemler lhe fez o favor de morrer. E Rabino Kripper teve que continuar na congregação sozinho, e ainda era muito novo. Bueno. Ainda teve uma responsabilidade enorme. Bueno, me cuesta traducir. Dice que, bueno, la verdad que sí, también es para otra charla eso. ¿Comprendieron? Sí. Sí. Claro, comprendí. Tengo una pregunta. Dime, Radian. Fue un desafío enorme. Bueno, tal vez fue uno de los más grandes que tuve en mi vida, de ser el sucesor de una personalidad tan notable. Si él se fue joven, murió de repente y yo me quedé a cargo de la comunidad, de una comunidad que tenía en ese momento 800, 900 familias. Dime, Radian, vamos a cambiar el tema. Tengo una pregunta, ¿no? Sobre el Tanaj, ¿no? Sí. Yo pienso sobre el tema de como un salto de fe, salto de acción. Uno de los narrativos más drásticos o más radicales que he leído es el narrativo de Abraham y el Akedah sobre el sacrificio de Isaac. Sería como algo muy drástico. Sería algo muy drástico, extremadamente drástico. Pero Abraham lo hizo casi como pura obediencia a Dios. En ese caso, pienso. Uh-huh. Bueno, en ese caso, fíjate, el caso de la Akedah, que es un caso interesante per se, que sería un tema para tratarlo independiente, ¿no? Tiene tantas facetas, tantos matices. La obediencia. Y tantas profundidades. El famoso filósofo Søren Kierkegaard escribió en un famoso tema Temor y Temblor.
fue un momento de temor y temblor, no solamente para el padre, sino también para el hijo. El salto de fe no fue solamente de Abraham. Nosotros siempre destacamos a Abraham, ¿no es cierto?, como el que llevó a su hijo, pero su hijo también tuvo el arrojo, la fe, de seguir caminando, y acompañar a su padre y confiar en su padre. En fin, es un tema, pero estoy de acuerdo contigo, que son ejemplos, digamos, fuera de lo común, de saltos de acción, de acciones paradigmáticas. Que nuestros sabios dicen que no hay que imaginar. O sea, fueron situaciones... Bueno, ¿quién? En el caso de Abraham en particular, no tomó la decisión del salto, digamos, la decisión fue una indicación de Dios, digamos, de llevar a sacrificar a Isaac. Digamos, no fue una decisión propia como sería el salto de acción o que toma uno en forma personal. No estoy de acuerdo. Digo que el caso de él es único. Daniel. Sí. Patricia, ¿cómo estás? Hola, Pachi. ¿Cómo te va, Patricia? Bien. Yo estaba pensando en cuanto a hacer estos saltos cuánticos, que generalmente cuando uno ya tiene una familia, como también... Esperando que pase un milagro. Espera un segundito, para que hablen de a uno, por favor. Patricia, te estás con la palabra. Sí. Que yo pensaba que muchas veces que cuando uno tiene que tomar una decisión y ya tiene una familia, no la toma solamente por uno, sino también en conjunto con los miembros de la familia. Y cuando tenés hijos, también ahí hay otro ingrediente, porque ellos no tienen digamos, la decisión, o de repente no tienen la voluntad o de qué es lo que van a hacer los padres, ¿no? De repente cuando vos decidiste cambiar de país, tus hijos se amoldaron a tu decisión, pero yo siento muchas veces que eso también obviamente repercute en ellos, y que también es como una cosa más en cuanto a lo que hay que pensar y cómo eso influye en la toma de decisiones, ¿no? Porque también tenés que calcular cómo va a influir en ellos, ¿no? Y eso hace a veces que uno no se anime a dar ese salto cuántico, ¿no? Porque no sabés si realmente ellos van a poder, con lo que quizás uno sí está animado a hacer algo, pero ¿y los hijos cómo sabés si lo van a recibir de buena manera o no, ¿no? Más allá de consultarlos, pero cuando estamos hablando de menores, ellos tampoco saben, entonces es como que te los llevas a cuestas, ¿no? Mira, perdón, sí. Maru habla, perdón, Rab. Sí. Yo pienso, porque bueno, me ha tocado, como a todos los que tenemos hijos, tomar decisiones cuando ellos todavía no pueden tomarlas. Considero que la responsabilidad justamente de los padres es tomar decisiones que consideramos las mejores para la familia, y bueno, y en ese momento nos tenemos que hacer cargo nosotros. Obviamente que nos podemos equivocar, pero si decidimos algo es porque en el fondo creemos que es lo mejor para todos nosotros. Entonces, bueno, es imposible no hacerlo, mientras los chicos sean chicos por lo menos, ¿no? Uh-huh. Estoy de acuerdo. O sea, digamos, hagas lo que hagas, siempre habrá consecuencias. Claro. O sea, si haces, habrá consecuencias. Si no lo haces, también. Lo que yo trataba de explicar es un poco lo que se llama en este tipo de análisis, se llama parálisis del análisis. Es decir, que a veces te pones a analizar tanto, te enfrascas en el análisis, te complicas el análisis que te paraliza. Es un poco la historia del 100 pies. Le preguntaron al 100 pies cómo hacía para desplazarse. Entonces el 100 pies
empezó a pensar cómo hacía, y de repente quedó paralizado. Él no sabía cómo lo hacía porque era natural. Si ya lo empezás a analizar, te paraliza. Hay cosas que hay que hacerlas porque hay que hacerlas. Y siempre habrá consecuencias. Es decir, si haces, tenés que saber eso. Y por eso yo hablé también de riesgos calculados, o sea, tomando en cuenta los datos de realidad. Digamos, cuáles son también el análisis de pérdidas y ganancias, qué ganás y qué perdés. Muchas veces uno puede tomar algún dato como una excusa para no hacerlo. No lo hago por los chicos, yo qué sé. Acá tengo un trabajo seguro. Afuera vaya a saber qué me espera. Etcétera. Tenemos que tomar en cuenta ese tipo de excusas, digamos, o racionalizaciones. Pero ojo con la parálisis por el análisis. El análisis es bueno. El análisis es bueno. Hay que analizar las variables. Todas las variables en juego. Pero de últimas hay que tener en claro cuál es tu sueño. ¿Cuál es lo que se llama the big picture? O sea, todo el cuadro en su totalidad. Porque ahí está la metáfora de los esclavos en Egipto. Estaban con la mente empequeñecida. Habían perdido de vista ese cuadro. Es decir, veían los árboles, pero no veían el bosque. ¿Ok? ¿Rabino me escucha? Sí, claro. Sí, estoy de acuerdo con lo que dices. Sabes que yo vine a Aruba cuando tenía 19 años con un bebé de 1 año. Y en este momento pienso y digo, wow, qué locura hice. Pero si lo hubiera pensado en aquel tiempo, seguro no hubiera venido. Así que creo que me dejé llevar por eso que está dentro de ti, que te dice, hazlo y veremos qué pasa. Y fue muy bien. Pero si lo piensas, movilizarte de un país a otro sin conocer, sin trabajo, con un bebé es una locura, en serio. Pero fue todo muy bien, todo fue perfecto. Y creo que agradezco mucho esa intuición que tuve. Y si no hubieses venido, no hubieses estado acá con nosotros ahora. Sí. Muy bueno. Tengo una otra pregunta también. Dime, Ryan. Sí. Quiero presentarles a Ryan. Ryan Maduro es un gran músico acá en Aruba. Profesor de guitarra, profesor de música, de violín también, ¿no? Sí. Violín, y participa muy asiduamente en nuestras celebraciones y en nuestras fiestas. Y conoce el repertorio de música israelí, tal vez sea el que más sabe en Aruba. Sí, más actualizado. Estoy aprendiendo y claro, siempre hay espacio para aprender más. Y claro, siempre tengo tiempo para buscar más repertorio, ¿no? Claro, para ampliar más mi repertorio. Bueno, yo me ocupo también de eso. Pues claro. De mandarte cosas. Dale. Tengo una pequeña pregunta, ¿no? El vínculo, porque me pareció curioso, ¿no? El nombre de Miriam, ¿no? El nombre de Miriam, las letras hebreas que tiene, ¿no? Mem, Resh, Yud, Mem. Creo que tiene un vínculo bastante claro con el agua, porque creo que la palabra del agua está en su nombre, ¿no? Entre otros. Y Yam también, con el mar. Perfecto, ya diste la respuesta. Por eso estaba pensando, y lo estaba viendo en el Tanaj, y me pareció... Te cuento algo más, dice que los hebreos llegaron a un lugar que encontraron que las aguas estaban amargas. Kimarim hem, porque las aguas, y llamaron a ese lugar Mará. Mar viene de amargo. Amargo. También en español está el mar, ¿no? Amargo.
Entonces dice Kimarim Hem, porque las aguas estaban amargas. Y un comentario interesante, hasídico, dice Kimarim Hem significa que ellos estaban amargados. Los hebreos estaban amargados. Por eso encontraron que las aguas estaban amargas. No que las aguas. Y ya encontraron después la vuelta como para endulzarlas. Es decir, la Torá nos cuenta un medio que encontraron para endulzar esas aguas. Pero es cierto, la figura de Miriam contiene el maim, es decir, el agua. Tiene esa doble raíz. Por un lado, mar, porque ella tuvo que enfrentar situaciones muy amargas. Situaciones de peligro mortal, digamos así, para la comunidad. Y al mismo tiempo, la palabra de Miriam también se puede asociar a Mary. Mary en hebreo significa revuelta, rebelarse contra la autoridad. Ella se rebeló. Estaba entre las que llevaron adelante la revuelta contra de los esclavos. Era un trío, el equipo, digamos, Moisés, Moshe, Aarón y Miriam. Eran las tres cabezas. Miriam, Moshe, porque uno siempre empieza Moshe. Y Miriam Mary es revuelta. Ella se rebeló. Yo les conté hace 2 clases, les conté un midrash, la historia de cómo ella se rebeló contra el padre, anunciando el nacimiento de Moshe, etc. O sea que ella tiene un rol, ahí está su rol profético. Y cuando ella muere, ¿se acuerdan que les conté que desaparece el agua? Pasaron 2 días y se acabó el agua. De paso, ¿de acuerdo? Ustedes saben que hay una costumbre de leer la Torá lunes, jueves y sábados. Lunes, jueves y sábados. Según una interpretación, no pueden pasar más de 2 días sin que haya Torá, sin un contacto con la Torá, cuyo símbolo es el agua. Así como el agua nos permite sobrevivir en el sentido físico, también la Torá es un poco la fuente de sustento espiritual. ¿Y de dónde sale ese de 2 días? Justamente del fallecimiento de Miriam. Cuando ella muere, a los 2 días ya empezaron a protestar que faltaba el agua. ¿Entendés? Fíjate vos lo que es el Midrash, que extrae de ese cuento, es una explicación práctica. No pueden pasar más de 2 días. ¿Lo leíste el lunes? Son pequeños fragmentos, lunes y jueves son días de trabajo. No obstante eso, el contacto hay que hacerlo. Pero está buena tu observación. Fíjate vos, es una palabra muy cargada, Miriam, ¿no? Con muchas asociaciones, ligadas al agua, a la vida, a la esperanza, al cuidado maternal, al don de la profecía, al arrojo. Lamentablemente, ese rol profético de las mujeres se fue desdibujando con el tiempo, fue apagando. ¿Entendés? Y fue relegándose al segundo plano. Pero eso es otro tema. Como dicen en Brasil, son otros 500. Ahora me conecto con el portugués. Rewire. Bueno, ¿alguien más? Daniel, no, yo quería hacer un comentario, me enteré hoy de mañana que falleció la Rabanit Hannah Winter. Sí, yo sé, me llegó la correspondencia. Y me acordé, bueno, Hannah era la mamá de Shmuel, ¿no? Y cómo ella estaba pensando cuando ella quería tener un hijo y no podía, ¿no? Y toda
la historia, cómo a ella la trataron hasta de borracha por su sufrimiento, y cómo ella, a pesar de todo, decidió hacer lo que Dios le decía, y bueno, lo que le habían dicho, bueno, tú vas a tener un hijo, pero vas a tener que hacer, vas a tener que entregarlo, ¿no? Porque va a ser un profeta. Y bueno, como las mujeres en la Torá siempre tienen un rol digamos, las madres en general tienen un rol importante en esos hombres que luego van a también hacer cambios drásticos en la historia, ¿no? Y siempre me llamó mucho la historia de ella, ¿no? De que, bueno, generalmente las mujeres cuando pensamos o hacemos cosas que parecen atrevidas, o somos locas o estamos desvariando, ¿no? Y resulta que finalmente nos terminan dando la razón, ¿no? Pero siempre Pero bueno, queda no como... generalices. Bueno, no, pero cuando una mujer se enoja, es una histérica. Un hombre enojado es un hombre enojado, pero una mujer enojada es histérica, ¿no? Lo que el punto mío fue, lo que yo decía es que ese rol protagónico de Miriam, o de Haná en su momento, etc., con el correr de las generaciones y en los tiempos posteriores, este rol de liderazgo se fue desdibujando en favor, digamos, de lo masculino, del hombre, que de alguna forma monopolizó, digamos, ese poder. No digo que la mujer no era un factor de influencia, ¿entendés? Y de decisiones, obviamente que sí, pero a nivel protagónico, digamos, figuras estelares del drama, es decir, como que no aparecían ahí. Recién en los tiempos modernos, es decir, hay como que una reevaluación, ¿entendés? Y reconfiguración de ese rol. Pero ese es el tema, es lo que yo mencioné hacia el pasar, cuando yo me refería a ese título que ella recibió, Neviá, que es, ¿entendés? Y que lo ponen a la par, nada menos que de Moshe. Ese es el punto. Bueno, les cuento algo para terminar, quería terminar con otro pasaje. Dijimos que este Shabbat se llama Shabbat Shirah, el Shabbat del canto, porque se lee, se recita el Cántico del Mar, el libro de Éxodo, está para allá. Se llama Shirat Hayam, tal vez sea la glorificación de la libertad por excelencia. Ustedes, por ejemplo, aún los que no conocen mucho de la Biblia, de la Torá, etcétera, no están familiarizados con los temas, es lo que, por ejemplo, en cada servicio se canta un pasaje de Shirat Hayam, el Mika Moja. En los viernes de noche, por ejemplo, los sábados, Mika Moja Bailim Adonai, Mika Moja Nedar Bakodesh, Mika Moja. Pero según el ritual, según la tradición, Shirat Hayam, todo el canto, que es un canto precioso, son perlitas, una perla literaria, todo ese canto es como si fuera un salmo, forma parte de la liturgia diaria. Es decir, se recita todos los días. No solamente cuando se lee en esta para allá. A mí siempre me sorprendió eso, digamos así. Mira que hay textos para leer, textos de diferente índole, diferentes libros. Y justo se seleccionó este canto como al principio de la liturgia, al principio del servicio, es una especie de nota inspiradora. Y tal vez lo que se quiera significar es que todos los días es un pequeño éxodo. Todos los días estamos saliendo de nuestro pequeño Egipto, tratando de romper ligaduras, romper ataduras. Y reafirmando nuestra libertad. Y de alguna forma, al cantar este Shirat Hayam, de alguna forma estamos identificándonos con nuestros antepasados que cruzaron ese mar. Estamos cruzando el mar de la vida, con todos sus problemas. Hoy en día estamos tratando de pasar este mar que nos acosa, que nos inunda.
nos sobresalta. Y ya no vemos la hora de pasar al otro lado. ¿Entendés? Entonces, de alguna forma es un cántico de gratitud y de identificación con esos esclavos que estaban tratando de salir de su Mitzrayim. Nosotros también tenemos que dejar atrás nuestro Mitzrayim, nuestros temores, nuestros miedos, ataduras, anclajes, como para perseguir nuestro sueño y nuestra visión de libertad y de un mundo mejor. Muy bien, les deseo una muy buena semana, que tengan Shavua Tov. Yo les voy a escribir entonces para resumir un poco esto. Me gustaría, si ustedes pueden también mandarme alguna devolución, algún feedback, decir qué les pareció, qué sugerencias tendrían para un futuro curso, qué temas, etc. Yo para este ciclo tomé temas, me centré, digamos así, en temas de lo que mencioné la vez pasada, temas de Musar, valores éticos, valores de vida, y de transformación, cómo podemos ir transformando nuestra vida en el sentido más positivo posible. Entonces, esa fue un poco la temática que elegí para este curso de enero, de lo que sería la corriente Musar. Pero bueno, espero escuchar vuestro eco, vuestras sugerencias. Ha sido un verdadero placer. Gracias por acompañarnos a todos. De vuelta, gracias, Rab. Gracias a la comunidad de Guadalajara por esta conexión Zoom, y a todos los que han venido de diferentes partes. La verdad que para mí ha sido una alegría muy especial poder llegar a lugares tan distintos, lugares que son cercanos al corazón de uno, pero que no hubiera sido posible sin esta configuración, sin esta metodología, o sin estas herramientas de comunicación, gente que vino de lugares cercanos y lejanos. Muchas gracias, y bueno, Shavua Tov, que tengamos una buena semana y buenas noticias para todos. Muchas gracias, Shavua Tov, hasta pronto, muchas gracias.